es infinita 100.1. De vuelta, 7:49 en línea, el abogado defensor del gobernador metropolitano Claudio Rego, Ciro Colombara. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, abogado, ayúdame a entender, más que a mí, ¿no? A quienes nos están escuchando, lo que ocurrió con la suspensión de la audiencia en la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que se iba a revisar el desafuero en contra del gobernador, y el por qué. ¿Cómo lo entienden ustedes? Esto a No, propósito de la investigación en torno al caso Procultura. sí. No tengo una explicación. La explicación tiene que darla la Fiscalía de Antofagasta. Esta es una investigación que lleva más de 2 años. Eh, el desafuero, la solicitud se hizo el 4 de septiembre del año pasado, van más de 5 meses y medio. Nosotros hemos instado porque avance y se resuelva el desafuero prontamente. Y nos sorprendió muchísimo, la verdad, que la Fiscalía de Antofagasta suspendiera o dilatara algo que contradice todas sus declaraciones públicas. A todos nos interesa que los tribunales conozcan las acusaciones que está haciendo la Fiscalía de Antofagasta. Hasta ahora todas las resoluciones de los tribunales de Antofagasta, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, de los juzgados de Santiago, han sido adversas a la tesis de la Fiscalía de Antofagasta, Uh-huh. tanto del abogado Eduardo Ríos, quien presentó, suscribió el desafuero, como del fiscal regional, el abogado Castro, Juan Castro, de manera que nos sorprende muchísimo y no soy yo quien debe explicar esta dilación, sino que debe ser quien la pidió. Nosotros estábamos porque esto se resuelva en la audiencia de mañana, pero vamos a esperar, no tenemos ningún problema. Ya, ahora vamos al fondo del cuestionamiento que se está haciendo respecto de Claudio Rego. Hay que esperar primero, por supuesto, digamos, la revisión formal de lo que vaya a ocurrir mañana, porque ahí deberían aparecer más concretamente, entiendo, todos los antecedentes mediante los cuales se pretende fundamentar, ¿no?, esta solicitud de desafuero. Pero hasta donde ustedes lo han entendido, ¿cómo responden frente a esa solicitud de desafuero, en ese cuestionamiento hacia Claudio Rego? Dicho en una línea muy simple, capaz que simplista, pero de haber favorecido a Alberto Larraín. Perfecto. La solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía de Antofagasta es extraordinariamente débil desde el punto de vista jurídico y tenemos confianza en que va a ser rechazado. En primer lugar, cometieron un error gravísimo al presentarlo en Antofagasta y no en Santiago. Es bastante obvio que si la discusión versa sobre eventuales irregularidades de una fundación que está en Santiago, con el gobierno regional y con operaciones desarrolladas en Santiago, los tribunales son de Santiago. Es inexplicable el grave error de haberlo presentado en Antofagasta y así lo decidió los juzgados de garantía y la Corte de Apelaciones de Antofagasta y los juzgados de Santiago, que condenaron incluso en costas a la Fiscalía de Antofagasta. En segundo lugar, acompañan antecedentes, pruebas que en algunos casos son falsos, en otros son erróneos y en otros son interpretados de manera parcial y equívoca. Voy a dar solo un ejemplo que quedó al descubierto la semana pasada en la audiencia de formalización. Cuando se invoca un audio de una interceptación telefónica como un elemento clave para la imputación, probablemente el más importante, la Fiscalía de Antofagasta identifica como las personas que conversan en ese audio a dos personas específicas, pero resulta que queda al descubierto en la audiencia que eran dos personas o eran personas distintas a aquellas que estaba señalando la Fiscalía de Antofagasta, primero, y segundo, correspondía a una época y un tema muy distinto de aquel que en materia de la imputación penal. Usted entenderá que eso demuestra una desprolijidad o una falta de seriedad que se extiende a todo la solicitud de desafuero. Le estoy dando solamente un ejemplo. Esto intentó ser corregido ahora, recién, 5 meses después, en la solicitud de desafuero, cuando queda al descubierto este gravísimo error en la audiencia de formalización que hubo la semana pasada. Y en tercer lugar, contiene errores jurídicos gravísimos. De hecho, en la audiencia de formalización no existía claridad si se imputaba estafa, fraude al fisco, administración Claro. desleal, apropiación indebida. Es decir, quiero ser cuidadoso con las palabras, es un muy mal trabajo y se está imputando delito en circunstancias que la actuación del gobierno regional y del gobernador Claudio Rego ha sido absolutamente impecable respecto del proyecto Quédate, que es aquel que se cuestiona. Ha habido, a través de los medios de comunicación,
una campaña de filtraciones selectivas Hablemos un poquitito de respecto de eso. algunas conversaciones en el chat, pero si vemos el total de las conversaciones, vamos a darnos cuenta que Mm. eso pretende obviamente crear un clima o una sensación Abogado. de responsabilidad, y por eso estoy accediendo a hablar con usted. Me interesa aclarar esto y Sí, déjeme que no preguntarle, se engañe a abogado. la opinión pública. Sí, déjeme preguntarle sobre eso, porque lo que decía ayer Claudio Rego es que la Fiscalía derechamente está filtrando información y litigando por la prensa. Usted dice además Sí, claro. de forma selectiva. Explíqueme un poquitito para entender bien a qué se refiere exactamente. A ver, existe un delito en el caso de funcionarios públicos que filtren, y específicamente miembros de la Fiscalía, que filtren partes de una carpeta de investigación. Eso no se aplica, evidentemente, a los privados, a los litigantes. Pero recientemente, y a propósito de las filtraciones que hubo interesadas con intencionalidad política el año pasado, se tomaron una serie de resguardos de medidas. En este caso existe un interviniente, un querellante, que es un partido político, y existe el Ministerio Público. Claramente las filtraciones vienen de ahí, no de parte nuestra, pero son filtraciones interesadas, son filtraciones selectivas que pretenden denostar la imagen del gobernador Claudio Rego y crear una sensación o un clima de que habrían irregularidades donde existen procedimientos impecables, tanto en cuanto a la asignación o al desarrollo del proyecto Quédate, como en su ejecución, hasta que finalmente Fundación Procultura no puede seguir adelante, Ujú. así como en las medidas tomadas por el gobierno regional, que fue poner término inmediato a la relación con Fundación Procultura, Sí, ejercer acciones legales, judiciales, destinadas a que no haya ningún daño económico. En este caso se exigieron pólizas de seguro por el total de lo entregado a Fundación Procultura. Hay una parte que se alcanzó a cumplir del proyecto adecuadamente, a rendirse, 600 millones de pesos. Hay una parte que no alcanzó, producto de que se termina la relación por decisión del gobierno abogado. regional, y se le pide, perdona Juan Manuel, con esto termino, se le pide por parte del gobierno regional y por parte del gobernador Claudio Rego al Consejo de Defensa del Estado que ejerza acciones en contra de la compañía de seguros Aspor, que se niega a efectuar el pago del seguro. Existe una sanción de la CMF respecto de ello, existe una sentencia unánime de la Corte de Apelaciones que ordena o condena a Aspor a que esto Ya, en definitiva, abogado. se pague, y prontamente esperamos que la excelentísima Corte Suprema ratifique esta decisión. Antes que se nos vaya el tiempo, es decir, que me quedan varias preguntas, así que le pido ahí harta Sí, precisión. sí. Tratemos de entender primero, porque uno de los cuestionamientos que hace la Fiscalía es este traspaso de un poco más de 1.680 millones a Procultura en una sola cuota y sin licitación de por medio. ¿Eso era común? ¿Funcionaba de esa manera? Yo sé que este traspaso fue autorizado por el Consejo Regional, o sea, no es una decisión del gobernador solamente, pero para entender, porque lo que insiste el fiscal es que se hizo en una sola cuota y sin que haya habido licitación de por medio. Perfecto. Ahí, usted me acaba de tocar otro de los gravísimos errores en la Ujú. solicitud de desafuero y en la tesis que plantea la Fiscalía de Antofagasta. A ver. Se invoca una supuesta infracción a la ley de compras públicas en circunstancias que acá no hubo eh, un trato directo ni una asignación, sino que fue una situación distinta, de acuerdo a una ley muy distinta a la que está invocando el, eh, la Fiscalía de Antofagasta. Ese es el primer punto. De acuerdo a la legislación aplicable, se actuó con estricto apego a las normas legales. Esto es un proceso que surge mucho antes, cuando el gobernador declara su voluntad de preocuparse de la salud mental, que es un tema que a todos nos preocupa en Chile. Se desarrolla no durante una semana, dos, sino durante varios meses, 5 o 6 meses, un proceso que termina en definitiva con Quiprocultura, pero también otras fundaciones, Todo Mejora, Fundación Cathy Summer, Fundación Círculo Polar, conocidas, reputadas dentro del ámbito de la salud mental y del suicidio, participen en este proyecto que comienza a desarrollarse de manera impecable durante muchísimo tiempo. Usted tiene razón también cuando señala que esta no fue una decisión autónoma del gobernador Claudio Rego. Esto fue conocido por el Consejo Regional, por todos los consejeros que unánimemente, conociendo el proyecto, conociendo a quién se le había asignado, conociendo los montos, lo aprobaron, y lo aprobaron de manera unánime. Posteriormente la Contraloría también se pronunció, el Ministerio de Salud también conoció e intervino, de manera que este proyecto, que por cierto sigue desarrollándose hasta el día de hoy, con el Ministerio de Salud y otros órganos, de manera absolutamente normal, es un proceso
impecable que no merece reproche alguno, ni siquiera, como se ha insinuado también en algunas de las argumentaciones, ni siquiera se puede imputar algún tipo de negligencia o descuido en el cumplimiento de las funciones del gobierno regional y del gobernador Claudio Rego. Ya, y déjeme preguntarle a propósito de esto de las filtraciones selectivas, que se ha vuelto lamentablemente un mal bien común, ¿no? Respecto de investigaciones del Ministerio Público en distintos ámbitos, en distintas causas diferentes, etcétera, ¿no? Lo hemos visto en montones de casos. Pero una de las cosas que ha tenido profusa difusión tiene que ver con esta acusación de la eliminación de mensaje entre Alberto Larraín y Claudio Rego, lo que a juicio de la Fiscalía mostraría un ánimo de ocultamiento a propósito de un mensaje que le habría escrito Rego Larraín por Telegram en julio del 2023, donde le dice que por cualquier cosa revise los WhatsApp por si tenemos algo complejo. Sí, claro. Aquí, cuando hablo de filtraciones selectivas, estoy hablando precisamente de lo que usted señala. Por eso le pregunto sobre ese mensaje en particular. ¿Cómo? Perdón. Por eso mismo le preguntaba por ese mensaje en particular, que Exacto. Evidentemente es una filtración selectiva, pero por muy selectiva que sea, ¿tiene un contexto ¿Sí? esa conversación? Sí, se lo digo de inmediato. Mire, primero, no se filtraron muchos otros mensajes que dan cuenta del interés y la preocupación del gobernador Claudio Rego porque este proyecto se cumpla de manera estricta, se atienda a las personas que debía atenderse, se rinda cuentas, es decir, hubo una preocupación absoluta que fue manifestada directamente por el gobernador Claudio Rego al psiquiatra, al médico psiquiatra Alberto Larraín de la Fundación Procultura, y sin embargo eso se omite. Y solo se toma una comunicación que es la que usted señala, que es absolutamente normal. Porque cuando usted me habla de las filtraciones reiteradas en muchas investigaciones en los últimos años, de las cuales es responsable en algunos casos funcionarios del Ministerio Público y en otros intervinientes que con intencionalidad política o de otra naturaleza filtran información a los medios, en eso yo no tengo ningún reproche a los medios que cumplen con su obligación de informar y deben guardar secreto de la fuente. Me reproche respecto de los funcionarios públicos, fiscales que lo hacen y también intervinientes que filtran información. Y esto es muy simple. En las comunicaciones que hoy día cualquier cosa que esté en una carpeta de investigación es conocida de inmediato por toda la ciudadanía, existen comunicaciones entre personas que se conocen en que probablemente utilizan un lenguaje que no es el más apropiado, es el que todos, yo por lo menos, y creo que la mayoría de la gente utiliza en el ámbito de la confianza cuando tiene uno una legítima expectativa de privacidad y que esos mensajes no se van a filtrar, y pueden ser expresiones desafortunadas respecto de terceros, pueden ser expresiones de mal gusto, pueden ser garabatos, pero en caso alguno, alguna conducta relativa a una colusión o una concertación, porque eso quedó absolutamente demostrado. Ya se dijo en la decisión de la semana pasada del Juzgado de Garantía de Santiago del Séptimo, que no había ningún indicio respecto de concertación o de colusión para cometer algún tipo de fraude, de manera tal que se trata de un mensaje que tiene ese sentido. Y créame que cualquier persona haría lo mismo si supiera que existe un riesgo real de que se incaute un aparato telefónico donde van a haber comunicaciones de WhatsApp que uno no quiere que se hagan públicas. Perfecto. Porque pueden ser, reitero, de mal gusto, pueden ser expresiones inapropiadas respecto de terceros, pero todas en el ámbito de la privacidad, pero en caso alguno para ocultar alguna conducta incorrecta, y lo demuestran todos, absolutamente todos, las demás comunicaciones entre el señor Larraín y el gobernador Claudio Rego, abogado, y todos, absolutamente todos los antecedentes de la investigación. Ya estamos en el tiempo, abogado. Entonces, ¿mañana debería resolverse entonces la petición de desafuero? Mañana a las 8:30 está fijada por el Pleno de la Corte de Apelaciones. Déjeme decirle, Juan Manuel, que hoy día, cuando todos tenemos que apoyar el funcionamiento de los tribunales, y especialmente de los tribunales superiores, se convoca un pleno, que comparezcan todos los ministros a las 8:30, se paraliza el funcionamiento de la sala. Está bien, es que abogado, estoy pasadísimo en el tiempo, pero... La Fiscalía de Antofagasta lo posterga. Ya, pero debería resolverse mañana. No, se va a postergar. Se va a volver a postergar, ya, perfecto. Abogado, muchas gracias por conversar esta mañana con nosotros, muy gentil. Gracias a ti, Juan Manuel. Ciro Colombaras, abogado defensor de Claudio Rego, esta mañana con nosotros en Ahora es Cuando. 8:03.